cierta manera, por eso por eso el político dice que está muy cerca del artista, pues también en ese sentido del chamán y esto, por la capacidad pues como de generar esas emociones que direccionan la masa, ¿no? Direccionan como el corazón de un colectivo. Y esos personajes pues no aparecen fácil tampoco, hay como temporadas, ¿no? O sea, como cosechas. Sí, cierto. Petro mismo decía que los discursos de él a él le encantaba improvisar porque era una especie de arte, ¿no? Una suerte de arte. Y yo reconozco que eso también es cierto, ¿no? Ahora, para el tema nuestro de hoy, yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Que el discurso es una suerte de arte, ¿no? Sí, No es algo tan reglado, informado y normado y exacto. tantos minutos, sino que también hay una especie de arte en ese sentido. Y eso lo reconocía directamente Petro cuando él decía eso, ¿no? Él entraba como en un devenir intenso frente a las masas, ¿no? Frente al pueblo. Y él iba soltando y entrando como en armonía, como en sintonía. De pronto sintonía puede ser una palabra, ¿no? Y le capta la energía y las tensiones y las emociones y los climas a los grupos sociales. Y ese era también un factor que eso jamás lo hubiera podido lograr un Kiko o un Rodolfo, ¿no? Eso no tenían, eso no son ciertos en eso, ¿no? Son auténticos en eso, ¿no? Eso sí que es con guiones y con asesores. Este se lanza y entra en esos devenires. Entonces yo tengo mucha esperanza. Hoy veía muy temprano, que yo me despierto muy temprano, estaba viendo el reporte de Equipdo. Y cuando él se bajó y fue a la casa donde él durmió, esos gente se le lanzaba y lo abrazaba. Y verdaderamente un rockstar. Rockstar. O ese chamán contemporáneo, como dices tú. Sí, bonito eso del chamán. Alguien que puede coger las energías de una población y un momento histórico y como ensamblarlas, ¿cierto? Y poder leer eso que está sucediendo como con mayor visión de futuro, que eso me parece muy bonito, que una de las cosas que me gustaba mucho del pacto histórico y de Petro fue como que involucraba unas agendas que, sobre todo lo de la dignidad de las personas, eso se hablaba mucho ese día de la posesión, como que mucha gente se sentía por fin como que bueno, acá sí nos están escuchando, ahorita sí como que vamos a tener un espacio para que nuestros pueblos como que vivan con mayor dignidad, con mayor justicia social. Es que son cosas que son muy importantes en cualquier programa político, que primero pues una visión de futuro que para mí me parecía muy encantadora y muy esperanzadora, porque pues estaba ya tocando un poco qué vamos a hacer en el momento donde la crisis de las industrias fósiles terminen, que eso está generando una problemática muy grande y ya como adelantarse un poco a eso. Y sabemos que eso requiere una transición, por eso también ahorita he estado leyendo mucho este libro de Arturo Escobar sobre los diseños de transición y me ha parecido como que tiene unos elementos muy importantes, porque en esos diseños no se diseñan solamente objetos, es un diseño que va más allá del sujeto y del objeto, entonces lo pone como el diseño ontológico, llama él a ese tipo de diseños. Y habla de que hay un tipo de diseño que quita los futuros, que es insostenible, que genera escasez, como que genera mucha problemática, pero entonces como que el diseño de transición es un diseño como que en medio de esas pequeñas estrellas, por decirlo así, que hay en el territorio o faritos de luz, como empezar a ver la constelación de todo eso, como ver las pequeñas cosas como ya en una dimensión así como más, no ya no individual, sino como que eso es lo que daría realmente esperanza, ver como que él le llama como pluriverso, como que es un mundo dentro de muchos mundos, le dice él a esa metáfora. Y claro, ponerse en camino de eso es un camino muy, pues a mí es lo que me da realmente esperanza, ver, ver, ver esa, ver esas posibilidades que están como brotando y que la gente como que recupera un poquito de dignidad y de confianza. Es que yo creo que la esperanza también tiene, y eso del optimismo que vamos a hablar hoy, que estamos hablando, tiene que ver un poco con la confianza. Si la esperanza no se pierde, si uno gana un poquito de confianza.
si uno gana como un poquito como de dignidad, como de, me están escuchando, están hablando de las cosas que tienen que ver con la vida, con el planeta, y eso me parece lindo ponernos como porque hay otros tipos de discursos o de accionares que realmente quitan futuro, le restan un poquito de las cosas que realmente le dan al pueblo optimismo. Mm. Sí, algo que experimento yo en este momento histórico, así, pacto histórico y momento histórico, es que es la primera vez que honestamente veo que es algo no discriminatorio. O sea, que están recogiendo a los grupos sociales, como los llaman Benedetti, creo que es el que lo llama, los nadies, no me acuerdo si es Benedetti o alguno de esos autores. Bueno, los nadies, que no son reconocidos y le están devolviendo la palabra y están empezando a ser objeto de atención. Normalmente los grupos oligárquicos aquí que han dominado durante 200 y pico de años, las clases pobres tienen una visión esclavista, una visión del encomendero colonial, que es toda la hipótesis que hace Antonio García en la República señorial, ¿no? Los ve es como unos sujetos de caridad por parte de los, digamos, grandes señores medievales, que es todavía esos personajes del Valle del Cauca, esos personajes de Antioquia, de la Sabana de Bogotá, son señoriales, son señores del medioevo, todavía están en la República señorial. Muy mentalidad conservadora, muy mentalidad de que ahí ellos vienen es a preservar aquí, Dios seguramente les ha conseguido ese beneplácito y ellos vienen es a conservar eso. La actitud, digamos, más un poco weberiana en el sentido del espíritu del capitalismo en las religiones protestantes es mucho más prometeica, ¿no? Es mucho más emprendedores, es mucho más la persona que es capaz de no a conservar, sino a evolucionar, a desarrollar. También tiene sus problemáticas hoy que se manifiestan en el efecto invernadero y se manifiestan en diversos campos. Pero me parece que lo que se está haciendo hoy es no discriminatorio, devolviéndole la palabra a los nadies, devolviéndole la palabra a los grupos que no eran reconocidos y que previamente eran sujetos simplemente de una percepción distraída. Ellos los ven ahí como parte de la escena, ¿no? Y usted que señala el tema tan interesante del diseño, se me olvidó la palabra, ¿el diseño qué? Ontológico. Ontológico. La metáfora que usted hace la voy a relacionar en el campo de la restauración de centros históricos. En la restauración de centros históricos normalmente la atención está puesta sobre lo que se llaman las primas donas, las primeras damas de una escena, por ejemplo, de ópera, ¿no? Y las primas donas son las iglesias y los edificios religiosos como los conventos y los edificios, los palacios gubernamentales, ¿no? Y después de eso dijeron, no puede ser un centro histórico, no es las primas donas solamente, sino recuperaron en el sentido musical el concepto de arquitectura coral. Es el coro que está en el trasfondo, que son arquitecturas más modestas, pero que conservan las tipologías y conservan las trazas, digamos, significativas y del vocabulario de la arquitectura colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un concepto también mucho más inclusivo. Digamos que aquí estamos como en la arquitectura coral del pueblo, ¿no? Estamos recuperando como esa condición. Entonces yo lo veo de esa manera tan interesante. A mí me encantaban los contrapuntos que hacían, pasaban por semana y el pueblo se exaltaba, ¿no? Pasaban por RCN y el pueblo se exaltaba. Mostraban al rey de España y el pueblo opinaba, digamos. En otra ocasión no podría opinar simplemente porque no lo reconocían y no los invitaban. No había posibilidad que hubiera 50.000 personas en la plaza en ese momento, adicional de los invitados especiales. Y por último, en los invitados especiales a mí me encantó ver allá a la señora que barría las calles de Medellín, que la, la agredieron, le hicieron bullying, o el personaje, bueno, una serie de personajes, el pescador de onda, por ejemplo, siendo invitados a esa reunión, y no el ñeñe como en la elección, en la presentación de Duque, ¿no?
que esos eran los yeñes, esos sí eran los que podían asistir. Aquí esto me encantó muchísimo. Mm. Sí, hartísimas cosas. Se me ocurre una por el lado de los nadies. El, el- el- los nadies, también como eso que estabas hablando de lo coral, estaba pensando en eso un poco también en estos días, de que los nuevos protagonistas son como los extras o los secundarios, o todos los papeles secundarios son como los protagonistas, porque el protagonista no da abasto, o sea, el protagonista no da abasto con todo lo que tiene que hacer. La superestrella de rock no da abasto con todo lo que tiene que atender, entonces necesita como una coralidad, ¿cierto? Que lo acompañe para poder suplir todos unos espacios existenciales, porque como que el poder se acumula en una sola persona, pero realmente una sola persona sigue siendo un cuerpo limitado a unas condiciones, entonces necesita muchos otros cuerpos para poder administrar ese poder que se le da por ser el chamán, ¿no? Por ser esa luz o por ser esa persona que atrae como la atención de muchas personas, colocando todo este poder representativo en él, que en últimas pues también es lo que Petro planteaba como el asunto del vicio del poder también, del peligro que es el hecho de que tanta gente vean uno eso, pero también la magia que puede hacer esa persona que tiene esa capacidad, ¿no? De captar todo ese poder, puede hacer cosas muy buenas también e informadas y técnicas con todo ese poder que le otorgan los demás. Pero volviendo a la línea de los nadies también somos nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos somos unos nadies y entonces nosotros también tenemos que recuperarnos a nosotros mismos, porque ser nosotros mismos es prácticamente el proceso decolonial, ¿cierto? O sea, o te autocolonizas o nos autocolonizamos o nos colonizan. Entonces, hablando un poco también de algo que decía en otro capítulo la otra vez, es que qué lavado de cerebro es el que quieres, ¿cierto? Es como lo del diseño ontológico. El diseño ontológico se plantea porque es que es inevitable el diseño. O sea, es inevitable diseñar al otro, es inevitable en la educación, en la formación, en todos los procesos que hay. Entonces, ¿qué diseño es el que queremos? Y entre menos nos autodiseñemos, más nos van a diseñar desde afuera. Entonces, yo creo que también eh, este arte de la conversación también es el arte de ser nosotros mismos. Entes históricos eh, que, pues que ya ahí vendría otra pregunta que ya la soltaría por ahí, es entrar ya en el chamán, entrar ya, pues, por ejemplo, en esos sectores, pues, porque igual Petro no es no es o sea, Petro no puede ser el único poder, ¿cierto? Es solo una parte del poder, ¿cierto? Pero entonces ahí en ese presidente se genera como esa especie de chamán y bueno, y uno se pregunta cuál es la crítica que se le puede hacer a un chamán también pues desde esa particularidad de que de todos modos es una persona que está jugando un poco con el arte de la oratoria, de la conversación, de llevar nuestras motivaciones, el optimismo, ¿no? De llevar nuestro optimismo. ¿Cuál es la crítica también ahí cuando se trata de esas figuras como, ¿qué podríamos decir? No sé, mágicas o míticas o Yo creo la parte emocional, ¿no? que una de las cosas importantes para recuperar la esperanza es distribuir la autoridad y el poder en toda la población, ¿cierto? La agencia, el poder de la agencia es algo que la esperanza y el optimismo. Quiere decir, uno no puede arrancar algo sin un mínimo de confianza y un mínimo de entusiasmo. Cualquier cosa requiere eso es como una base. Solo con una cultura solamente de la crítica o de la descalificación o de la ira, eso no construye mucha cosa, pero ya cuando hay
un ser que encarna como esa confianza, como que esas libertades civiles para la población. Ya lo que le basta a la sociedad es como creérselas más, que siga como el hilo de eso, pero no en soledad, sino en colectivo. Creo que la parte colectiva es muy importante para tejer la esperanza, ¿cierto? Si estamos solos, aislados o alienados, pues es más difícil que podamos soñar con cambios como más reales. Entonces, como que recuperar la esperanza también y la confianza parte mucho de volver a tejer la trama de la vida de nosotros, ¿cierto? Un solo hilo puede ser suficiente para uno volver a tejer otra vez el cuento completo de lo que venimos siendo, ¿cierto? Entonces, como que volver otra vez a retejer, digámoslo, es muy importante para, para ver nuestras potencialidades, ¿cierto? Y nuestros liderazgos y yo creo que eso de volver las historias que se vuelvan más sagradas para nosotros, ¿cierto? No se trata de escapar de nuestra historia, sino de volverla más sagrada, de volverla como más significativa. Y esa volver esa historia sagrada se hace con los demás, se hace como en espacios donde, por eso lo del círculo que hablaba de las ruedas es como muy importante, porque son como círculos medicinales, ¿no? La gente va y pone allá un canto y como que cuando se va para su casa se va como con la respuesta o se va con el estado y la sensación y una vivencia del tiempo y de la experiencia que te llena como de entusiasmo, de alegría y como de tranquilidad. Es como una cosa extraña porque es como un optimismo, pero tranquilo. Entonces yo siento que ese poder que tienen los círculos, que tienen los espacios donde las personas están empezando a tejerse de nuevo como a través de un activismo de historias, creo que eso puede llevarnos otra vez a tener como un plano de confianza, que es como la base también y el lubricante de las relaciones para poder que las cosas que pues puedan surgir. Lo bonito también del diseño ontológico y el diseño de la transición es que no se sabe lo que va a pasar. Se sabe que se ponen ciertos elementos provocativos, pero como está inspirado en la autopoiesis y en los temas también de la autoorganización y de la vida, y la vida también emerge de maneras como muy inusitadas y muy difíciles de comprender, ¿cierto? Se sabe que son como propiedades emergentes de partes que están ahí interactuando, pero como que lo que surge ahí también es algo sorprendente para la misma colectividad. Quiere decir que tengamos a Petro ahorita se debe un poco de muchas cosas que han sucedido, movimientos sociales, activismos, personas que han dado la vida incluso por este tipo de cosas, ¿cierto? Gente que ha muerto y muchos es como una multiplicidad, que es lo que nos tendría que recordar para no solo ver como que este man llegó de la nada, sino que esto es un esfuerzo que, que, que se ha sembrado por años y que está dando sus frutos. Y que él esté ahí, pues nos da a nosotros la posibilidad de que nos creamos más y que salgamos un poquito como en los lugares comunes, porque él es una persona que tiene una visión de mundo que puede animar, como lo que decía Eduardo Galano también, que él decía, ¿para qué sirve la utopía? Sabiendo que damos un paso y nos devolvemos dos, porque eso nos sirve, él decía, para caminar, tener como la visión de futuro, la protopía. Si perdemos eso, nos quedamos en la tecnocracia, nos quedamos llenando formatos, nos quedamos en una visión muy técnica del poder, de las relaciones, de la educación, de la vida misma. Entonces, como, ¿para qué nos sirve tener un poco? Y yo creo que el futuro está también ahí, la esperanza que me da es como en el tejido y en una metacultura de las redes culturales que se fortalezcan. Ahorita ver a Patricia Ariza, ver a Susana Muhammad, que son líderes sociales muy importantes en esos territorios, pues esto nos llena de confianza de que podemos, y es parte de nuestro objetivo también, seguir impulsando como nuestros liderazgos y ir a hacer creciendo esa parte. A mí me parece una de las cosas más fascinantes. Un entusiasmo ¿por qué lo digo en lo colectivo? Porque porque siento yo que es ahí donde pueden pasar las cosas como más bellas también de los cambios que necesitamos nosotros, no ya en soledad, sino también en colectividad. Y una colectividad no solamente, una colectividad donde, como decía, que se dé como lo que pasa en las ruedas de bullerengue y en estos espacios colectivos, como que tú vas allá y tú cuando te devuelves para tu casa, tú llegas como tranquilo, pero entusiasmado. Llegas como con una paz de haber como disfrutado, de haber puesto tu cuerpo, retar tu cuerpo con los demás
codo a codo, pero como que no es un optimismo como ingenuo, sino que es un optimismo de que se vivió algo en la experiencia misma. Eso es otra de las cosas bonitas de ese diseño. No es un diseño como de la utopía que se pensaba antes de que, ay, si hacemos esto vamos a llegar allá, sino que el camino también tiene que ser muy gozoso. El entusiasmo del espíritu siempre acierta y siempre está viviéndose porque siempre se está viviéndose en el presente, no como en una cosa que... Y la otra cosa que pienso es como mirar también, y lo pensaba yo como en la acupuntura, como un chamán también, pensando un chamán en la política, es una persona que puede presionar y puede hacer clic en algunos espacios del territorio para que esa energía del territorio fluya mejor. Como que lo que hace es como suscitar a través de políticas que se libere un poquito una energía que ha estado en el territorio por muchas cosas, incluso por códigos, incluso de usos de espacios públicos, por códigos incluso de las políticas de educativas, que son, si uno las ve en profundidad, son como cosas que reprimen esa energía. Entonces, como que el chamán lo que haría es como acceder a la energía erótica del territorio para como que darle cauce y eso lo tiene que hacer desde el plan de ordenamiento territorial, desde el plan de desarrollo, de pensarse un poquito como que esa energía que está entre nosotros pueda canalizarse mejor y pueda orquestarse mejor, pueda ensamblarse mejor, pueda organizarse mejor, porque yo creo que esa es la manera como él puede distribuir su agencia y su responsabilidad, dándole el tiempo, la infraestructura, los espacios, como lo que hablábamos hace un poco, y con esto suelto la palabra también, en un proyecto que se llama Golpe de Barrio en Bosa. Los pelados necesitaban unos espacios para, ellos estaban reuniendo a freestyle, a hacer freestyle en los parques, y había una estigmatización por la gente de los barrios de, ay, que marihuaneros, que un montón de cosas, y con un proyecto que se llama Arquitectura Expandida lograron hacer una infraestructura móvil para que ellos, un escenario para que ellos se presentaran, hicieran sus festivales. Y ese mismo dispositivo generó cosas en la alcaldía, cosas en la ciudadanía, porque la gente no aceptaba. Quiere decir, lo que hizo ese proyecto a través de ese diseño fue lograr darle curso a que esas personas que se reunían a cantar, a hacer sus freestyle, a componer, como que tuvieran eso, pero eso generó también como un debate en la ciudadanía muy interesante. Entonces yo creo que una de las cosas que pensándolo así como desde un chamán o de una persona que puede como leer la energía creativa que hay en el territorio, lo que tiene que hacer es empezar a que se desencadene. Y yo creo que se puede desencadenar de muchas formas, pero una tiene que ver un poco como que la gente se pueda enredar un poco más y se pueda tejer más y que se pueda sentir uno más como con la confianza con el otro, que se pueda sentir que la palabra del otro tiene importancia y darle flujo a eso, eso es como una maravilla, una maravilla. Bueno, es muy interesante lo que está sucediendo porque, digamos, a mí me parece estimulante los temas que estamos tocando. El primero es que ese punto que tú señalaste, Andrés, de, digamos, esa experiencia del espacio, cuando estábamos hablando de la Plaza de Bolívar y esos espacios periféricos donde estaba sucediendo muchísimas actividades, que es donde debían estar los 100.000 personas, ¿no? Debían estar ya el resto de las 100.000 personas compartiendo este momento. Es muy importante. Ahora, con esa palabra optimismo, que yo no sabía, digamos, eso cómo se maneja realmente, pero cuando con esta conversación que hemos tenido en estos primeros 15 minutos, yo veo que estamos entrando a experimentar un poco también esa dimensión del optimismo en términos de la polis, ¿no? De la política. Y yo recuerdo en un artículo que escribió un nadaísta que se llama J. Mario Arbeláez, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Sí? Que en el momento en que estamos reconociendo a los nadies, también es interesante que estemos rescatando a los nadaístas vía Patricia Ariza. Y J. Mario Arbeláez recordaba una diferencia que hay en el conjunto del M-19. Decía que la diferencia con las FARC, eso lo afirmaba Fayad, ¿no? Es que a los militantes del M-19 no los podían leer el Capital sino a 100 años de soledad. Entonces, y eso es un poco para que
nos salgamos también de los marcos, ¿no? En esa época, si uno no iba con una mochila, y yo lo recuerdo de mi generación, ¿no? Si uno era más o menos progre en esa época, era con unos pantalones, pelo largo, una mochila aroaca, una flauta y el primer tomo del Das Kapital, ¿no? Más o menos. Yo era outsider porque a mí no me interesaba eso para nada. A mí me interesaba la literatura y la pintura y el mamagallismo dialéctico y otras cosas, ¿no? Entonces, entonces, a mí me parece eso interesante y yo creo que ese debería ser parte como del espíritu que este grupo también ad hoc que se ha armado, puede que haya pretensiones de la Universidad del Futuro y de la, o la universidad y cosas, pero yo creo que tiene este valor. Pero la otra cosa más interesante es una frase gloriosa de Bateman, que decía, no es que yo sea del M19, sino que recojo la historia un poco. Decía, Bateman decía, los principios dejémoslos para el final, porque es que usted arranca y dice, no, usted es progre, entonces usted no puede mover porque usted sería incoherente, ¿no? Y eso sí, el discurso de la extrema derecha oligárquica lo crucifica a uno. Y uno dice, sí, yo lo único que tengo es discurso, entonces quedo contra la pared. Y como tengo principios, yo no puedo actuar en el gobierno porque eso es para corruptos. En cambio, los otros, nadie le pediría que actuara con principios a la ultraderecha oligárquica colombiana. Los principios de ellos es más estilo, no Bateman, sino Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no les gustan, yo tengo otros. O sea, que ellos sí se venden por cualquier lado. Entonces me parece interesante, fíjese que en esa dimensión espacial de esa apertura, abrieron la Plaza Núñez. La Plaza Núñez es ese espacio que está entre el Capitolio y el Palacio de Nariño. Lo abrieron para que el pueblo pueda pasar por ahí y pueda entrar y pueda caminar. Eso es significativo. Ahora, para complementar un poco lo que hablábamos de lo que pasó el domingo pasado, cuando usted ve que la pianista es Teresita Gómez, que fue, yo la conocí personalmente porque yo trabajaba en la Ópera de Colombia hace 40 años, y ella era la pianista repetidora de la ópera. Entonces yo la veía, era muy amiga mía, pero ella era gran talento porque era una persona talentosa, pero sí, no dejaba de ser la hija de la primera del teatro de Medellín, del Teatro Tobón de Medellín, ¿no? Para ellos. Y yo recordaba que a Billie Holiday, que es la más grande cantante del jazz en los años 20, 30, ella no la dejaban entrar por la puerta donde entraba todo el mundo, sino tenía que entrar por la puerta de servicio porque era una negra. Y entonces ver a Teresita Gómez tocando piano y a la cantante, esa cantante se llama Betty Garcés, una cantante bayuna de Buenaventura, y usted le oye ese timbre de la voz, es un portento de la lírica, un portento de la lírica. Usted dice, aquí cambió muchas cosas, o está cambiando muchas cosas. Eso es un work in progress, ¿no? Está en proceso, está cambiando muchas cosas. Entonces, a mí me parece interesante que, digamos, estemos reconociendo todas esas dimensiones que están pasando. Y estoy completamente de acuerdo que ante esta apertura que es el optimismo que estamos experimentando, aquí no estamos hablando acerca del optimismo, yo me siento más bien reconociéndome en un clima optimista. Y para cerrarlo, anoche le contaba a mi esposa, porque yo llegué como a las 5:30 de la tarde a Armenia y cogí un taxi para llegar hasta el apartamento y le pregunté al taxista, bueno, ¿cómo anda el clima en Armenia? Porque en Bogotá con ese frío y lloviendo todavía estaba un poco fuerte. Y me dice, no, mire, esto, desde que, usted no me va a creer, pero desde que se posicionó Petro, ha cambiado el clima en Armenia. Entonces yo decía, esto es una locura, ¿me entiendes? Esto en una ciudad que es completamente derechista y uribista, y esto que me lo diga el taxista, y claro, después tuvimos una gran conversación hasta que casi no me bajo el taxi, porque eso fue una conversación muy chévere. Entonces él decía, hasta el clima cambió en Armenia, algo está pasando, me decía, algo pasó en la posesión de Petro, porque hasta el clima, y él me contó, descubrí que era petrista, pero me contó cómo fue que celebró más o menos algo parecido a como celebró Andrés Fonseca el día. Entonces, eso me parece interesante porque esa palabra tan compleja de examinar, no la estamos viendo desde un punto de vista ni teórico, ni intelectual, ni nada, sino yo la experimento como algo vivencial que está sucediendo en estos días. Hola, Fernando.
Hola, James. Hola, Fernando. Sí, sí está bien ya, sí nos escucha y tal. Abre el micrófono. Lo tiene cerrado. Tiene dos cámaras. Está a dos cámaras. Sí. Pues no, hablando, vuelvo al punto entonces ese, y creo que empata con lo que hablaba Andrés y lo de los círculos y toda esa cuestión que tiene que ver un poco como con la autopoiesis de reconocernos a nosotros mismos. Y eso es lo que permite también o inspira unas actitudes políticas positivas, ¿cierto? Y es precisamente que uno, al interior de uno mismo y al interior de sus entornos más privados, más íntimos, más sagrados, más pequeños, empiece a recordar. Creo yo que es una de las primeras cosas, ¿cierto? Como a volver a conversar, a volver a recordar. Ahora, no sé si esto sea algo que muy interesante para los jóvenes en términos generales, no es algo que les importe mucho, con excepciones, pienso yo, pues porque uno de joven está más, es como en la acción, en la acción, en la acción, en la acción. Pero creo que nosotros, pero creo, no sé, en este momento, por lo menos para mí sí es como muy importante recoger todo eso que juvenilmente se ha venido haciendo también, no solo de mi parte, sino pues desde los 60s y los 70s me parece como muy clave esa revolución juvenil que se ha planteado allí y que me parece que se ha venido heredando hacia los 90s, creo yo que hubo como un momento como de y bueno, no sé, hay un hilo ahí bien interesante, incluso yo lo empataba con Wilber la otra vez cuando Wilber hablaba del movimiento del desarrollo del potencial humano. También es un movimiento muy sesentudo, muy hippie, y viene ahí también rock and rollero. Y creo que, como te digo, ha venido de cierto modo extendiendo una línea hacia nosotros que me parece que hace importante una revisión histórica en ese sentido también. No sé si me hago entender, pero creo que pues la historiografía de nuestras propias memorias también tiene un elemento de creatividad. Entonces, pues, incluso de conspiranoia, de crearla de una manera o de otra, y ahí viene lo del diseño ontológico, pero también desde la capacidad de comprometer la emocionalidad o el corazón de un grupo de gente. Sí, Él también tiene la palabra. Es el diseño ontológico, hermano. estamos excitados, estamos excitados. No humano. Sí. Entonces sí, eso es exactamente más musical, más musical. Bueno, esa es una de las claves, digamos, como por el lado de lo musical y lo rítmico, claro, también en la arquitectura y en el diseño. Una línea que pienso yo que estamos empezando a recorrer río arriba, o sea, devolviéndonos por el río a buscar nuestras músicas, por el río hacia arriba a buscar nuestros ritmos, porque es la autopoiesis, ¿no? Creo, o sea, ¿de dónde más vamos a sacar nuestra historia si no es de nuestra propia realidad? Y ahí lo del esclarecimiento de la verdad también es muy interesante, porque es como si hubiera un esclarecimiento de la verdad en todo sentido, hacia adentro también. Esclarecimiento de la verdad conmigo mismo, el esclarecimiento de la verdad con mi padre, con mi madre, con mi familia, el esclarecimiento de la verdad con mis amigos, con mi generación, esa energía que parece venir de allí, de ese interés por el esclarecimiento de la verdad. Lo otro que me da mi esperanza es como una pregunta que yo me estaba haciendo hace unos días era ¿cómo podríamos aumentar como nuestra capacidad de aprender juntos como sociedad? Que también Sí, tiene que ver con, pues, con la verdad, pero es una pregunta muy bonita porque es, así como se habla de la soberanía alimenticia, hablar de una soberanía educativa tiene que ver un poco como
tejer los relatos como más ricos que tenemos como humanidad, que se vuelvan como fermento para los aprendizajes sociales para todos. Yo creo que en una visión del aprendizaje y en su abundancia, que yo creo que es un chamán contemporáneo, también podría empezar a darle esa cualidad, como hacer que la inteligencia colectiva de una sociedad como que aumente, como que se fortalezca. Eso hace la sociedad que se vuelva más sabia, que se vuelva, y es en últimas la metáfora también de esto de Internet, como un nuevo espacio, la red, ¿cierto? Distribuida, donde ya no tiene un centro, sino que tiene como esa metáfora de la red, es una metáfora que nos puede llevar también a, como metáfora para el diseño de las nuevas instituciones, porque si uno ve la especialidad de las instituciones que tenemos, todavía operan, todavía con los mandatos de unas tecnologías sociales que respondían a otra época, pero esa actualización pues podría hacerse vía la agencia distribuida, vía la inteligencia colectiva, vía volver a la sociedad más sabia, y que todos nos volvamos sabios, ¿cierto? Y que todos nos volvamos estudiantes y aprendices. Y también un poco retejer otra vez la memoria. También eso es como una manera de coger impulso. Yo creo que cuando leía a Paul Ricoeur en los textos que él habla sobre memoria y sobre estos temas, y él en algunos momentos citaba mucho a este filósofo Ernest Bloch, que hablaba un poco de la esperanza. Como que hay una fuente ahí también muy potente en volver a la relación entre la memoria y la esperanza están como muy relacionadas, entre la memoria y los presentes potenciales. En Ernest Bloch él habla mucho de lo potencial y de lo virtual, porque si se recoge es porque es algo que estamos es abriendo, es como una dignidad de lo potencial y de lo abierto y del futuro, no como Ernest Bloch es un hombre que está construyendo su pensamiento en un momento como en entreguerras, como que siempre fundó que era a través de esa conexión, pero esa conexión de la memoria, y que Elizabeth Yellin lo ha hecho mucho acá en América Latina también. El trabajo de ella es muy poderoso también en recuperar esa dignidad de la memoria, sobre todo con lo de las mujeres de Plaza de Mayo y sobre todo con una memoria política. Y lo conecto con James, que eso tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad. Quiere decir, hacer memoria, uno no puede ir a mentirse para reconstruir eso, sino como que tiene que andar como con una apertura y una vulnerabilidad radical para encontrar ahí cosas tan fuertes, pero tan hermosas, ¿cierto? Porque es que, lo bonito de lo colectivo no es solamente intercambiar nuestros dones y nuestras potencialidades, sino también que es un espejo como 360 grados también de la sombra de nosotros. Cuando uno va a lo colectivo es también otra vez uno a mirar sus prejuicios, a mirar un poco también, porque eso no lo alcanza a ver uno solo. Necesita un espejo para verlo. Es como cuando uno necesita ver una parte de la espalda, uno no la puede ver sino como a través de un espejo, porque es muy difícil verla. Entonces es muy chévere que en lo colectivo se va a hacer muchas cosas, pero sobre todo para tener como una especie como de contención amorosa y constructiva, y que es en la confianza, es en la construcción. Eso no puede venir solo, no puede venir como en un aislamiento. Y yo lo que siento también es para combatir, el pensamiento de colonial habla mucho de eso, de la opresión, ¿cierto? Y una de las maneras para salir de la opresión es tejer redes subjetivas de confianza mucho más ricas en la sociedad y promoverlas y nutrirla a millones de personas. Ese sufrimiento, y eso tiene que volver política. Y eso es lo bonito, que ojalá Petro, conjunto con sus ministerios e incluso nosotros como ciudadanos, podamos empezar a irrigar esa esperanza en los territorios. Y eso pasa también en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo empezamos a ver como cuando Petro llegó y saludó como a todas esas personas, como que nos pongan un enlace también con la otredad radical de una manera más bella y más amorosa, y no como tan como de separación. Entonces me parece que hay muchas metáforas muy bonitas que este tiempo nos está dando para construir como respirar un aire nuevo, un aire emocionante, porque como decía ahorita Fernando Espina, el optimismo y la esperanza es algo que se siente en el cuerpo, es algo que no es solamente una cosa solamente del intelecto, sino que es una cosa netamente de la emocionalidad. Es un estado también emotivo. La esperanza es un estado emocional también. Y Fernando como que está teniendo problemas para el audio. Bueno, está
Estamos esperando. Es que estoy tratando de entrar por el computador, que es tengo mejor audio desde el computador. Supongo que ahí ustedes oyeron algo. Estoy usando el celular, pero no sé qué Sí, tan ahí te mal es el escuchamos. audio ahí. Sí, te escuchamos Te bien. escuchamos bien. Ah, bueno. Sí. Yo estaba ahora como tratando de... Entonces, ese optimismo es como lo que hace un técnico con el equipo, ¿no? O sea, es una cuestión más emocional, es más crear unos ámbitos emocionales y implica también de algún modo ganarse el cariño de la gente, ganarse el cariño de cierto grupo de gente. Y ahí es donde veo también lo del erotismo y un poco también lo que nos toca a nosotros, pero creo que entonces ese erotismo que Petro lo logra a partir también de su propia autoconciencia, de la autoconciencia de su propio camino mítico. Y creo que lo que hay que replicar, o sea, que lo que de cierta manera da para aprender allí es que nosotros mismos tenemos que aumentar la autoconciencia de nuestro propio recorrido mítico, de los hitos, de los personajes, de los momentos, de los lugares, y hacer que eso sea una campaña que lo lleve a uno a tener también perseverancia, que es creo que el final de esto, ¿cierto? Que es tener pues esa capacidad y creo que el optimismo viene mucho de allí, pero creo que viene también de que le copien a uno, ¿no? De un grupo de personas mínimo que aunque pues hay personas que también han cargado con unas ideologías solos, creo que el optimismo viene y esas personas que han cargado con ideologías solos han pasado por momentos muy fuertes de pesimismo. Creo que un poco el optimismo también viene de tener ese pequeño grupo íntimo donde hay esa autoconciencia histórico-mítica de cierta, o sea, la tribu, ¿no? Como de cierta manera conjunta, ¿no? Como que es unas personas con las que uno tiene memorias colectivas, son personas con las memorias, experiencias colectivas, y entonces permite que se genere ese pensamiento colectivo del que habla Andrés también, o sea, que se genere más esa inteligencia colectiva, creo que se genera más, no solo a partir de tener los mismos intereses, que es lo que funciona en las redes a nivel planetario, sino tener las mismas experiencias existenciales, que eso sí es más difícil. O sea, allí sí los grupos son más pequeños porque tuviste tú que haber vivido ciertas experiencias con unas personas, ¿cierto? Como haber pertenecido a ciertos grupos y haber durado ciertos años partiendo. Digamos, ese tipo de experiencia real, ese tipo de experiencia existencial, me parece que es la que es la raíz más fuerte ahora para recoger y para dignificar también en un mundo que cada vez se te más estar muy pendiente de si lo que yo estoy teniendo son relaciones reales o me la paso todo el tiempo solo como con los computadores o con el videojuego o yo sí estoy hablando con alguien, ¿cierto? Que es un poco también como lo que yo creo que hay que preguntarse porque a veces muchos terminan siendo absorbidos por los contenidos que hay en la red, pero realmente no están compartiendo con nadie. Y yo creo que compartir con alguien da optimismo, digamos, es parte de ese optimismo y la conciencia de nuestro propio mito recorrido también, que además es una especie de creación también, o sea, una narrativa que estamos creando. ¿Cuál es el mito que yo vengo recorriendo y cuáles son los hitos que lo construyen? Sí, mira que en este libro que me leí de la posverdad de este periodista de Ancona, a la final, pues después de hacer una crítica, bueno, y mirar las raíces filosóficas y las expresiones como de la posverdad, en varios contextos, hay un capítulo que le dedica a él muy corto a la narración, a los mitos que nos contamos a nosotros mismos y que pueden unir a un pueblo. Y otra vez el principio de la metanarrativa, que fue de objeto de mucha crítica por el pensamiento posmoderno, es cierto, y de licuar un poco todas esas. Pero es lo que piensa él para que la verdad prevalezca otra vez en nuestras vidas, ¿cierto? Y que tenga una función no solamente terapéutica, sino también transformadora a nivel político y social. Él se pregunta por esos mitos y esas narrativas que están tejidas mucho por un
por algo también muy emocional, ¿cierto? Cuando uno ve en Origen y Presente, Hepser habla un poco que vamos un poco de lo individual y lo colectivo, pero también va un poco también en eso de lo racional y lo emocional, ¿cierto? Estamos como yendo y viniendo de lo consciente y lo inconsciente. Son como también como ciclos que se dan en la historia colectiva, pero también son ciclos que se dan en la historia natural y personal. Entonces es muy bonito apelar a eso porque de pronto ahí hay raíz para mucha cosa, ahí hay fuente para incluir. Obviamente esas metanarrativas ya no van con esa misma ingenuidad como se construyeron en la modernidad, serían unas metanarrativas pues más metamodernas o más postmodernas, ¿cierto? Ya con una tesitura espiritual ahí también, ¿cierto? Sobre todo cuando digo espiritual es porque tiene capacidad de escuchar más ampliamente y no enredarse tanto emocionalmente también en muchas cosas, sino como con mayor capacidad de apertura. Debe ser una metanarrativa y debe ser inspirada en lo local, pero con una conciencia global. Como decía también Arturo Escobar en este libro de los diseños de transición, tienen como ese carácter, tienen cosas que son como muy de una localización que se requieren porque pues no podemos seguir diseñando como se ha diseñado, sino como pensando también mucho en la localización de la economía, de la educación. Quiere decir, una valoración del territorio, y lo hablamos ayer un poco con los estudiantes, yo les decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ustedes están en varios territorios y a veces la educación que hacemos no resalta el territorio donde la gente está. Y yo creo que parte del hecho educativo trata de ver un poquito que ese territorio nos debe decir algo para nuestra narrativa también. Creo que el paisaje, la espacialidad, la territorialidad y sobre todo la amistad. La amistad yo creo que parte de esa construcción mítica pues ha estado muy relacionado mucho como con los amigos, con las personas con las que uno ha intercambiado afecto y en ese afecto pues ahí hay mucho de las metáforas, ¿cierto? Yo hacía hace poquito la historia de las metáforas colectivas en las que ha participado, entonces uno empezaba por ahí desde Magma, Sembrando Barrio y todos Pensamientos sin Fronteras, Ciudad Foro, como muchas metáforas como de la polis, jornadas juveniles latinoamericanas, y bueno, ahorita la metáfora actual en la que estoy, ¿cierto? Pero uno siempre puede ir a mirar en esas metáforas, ¿cierto? Que son las que ligan también como la conciencia colectiva y de la acción, ¿cierto? Para mirar un poco la inspiración también para lo que viene, mirando como cuál es la metáfora. Siempre nos habíamos preguntado mucho en Manizales también en qué metáforas está. Hugo Semenman también nos invitaba a pensar las metáforas de América Latina. Hace muchos años, hace 20 años, decía Hugo, bueno, ¿y cuáles son las metáforas de América Latina? Y Arturo Escobar estaba también una vez que hablamos con él pensando mucho a eso, pensando, y él lo ha venido haciendo en últimas, cuando uno lo lee a él es como un sensor un poco de lo que América Latina está hablando con los intelectuales, desde Bolivia, cita gente en Ecuador, cita gente en Chile, en Paraguay, Montevideo, y como que uno dice, alguien que esté recogiendo eso, los mitos latinoamericanos, las formas de pensamiento, que es lo que están construyendo los indígenas NASA, las comunidades negras, pues es lo que él también en esos textos también está como produciendo, buscando articular esas voces y dándose cuenta de que esas voces pues pueden inspirar también mucho pues la construcción de nuestra propia conciencia de pensamiento imbricado como en el territorio. Cuando uno lo lee a él, uno lo hace pensar en eso sin que él lo esté diciendo. Y una de las cosas también bonitas alrededor bueno, no, y voy a decir otra cosa, pero la digo más adelante frente a que es muy bonito también que esa construcción mítica, ¿cierto? Se expresa también no solamente en la teoría ni en los libros, sino que también eso tiene como una corporalidad también, como una performance, una forma de expresión, que yo lo notaba un poco cuando yo llegué acá a Bogotá y me preguntaba de dónde venía yo también, y yo decía que yo tenía como una particularidad cuando trabajaba acá con otras personas pues que vienen de otros territorios, y como que es algo bello en esa construcción intercultural, preguntarnos ahorita que con Petro se nota mucho esa tentación un poco del intercultural en la política, ¿cierto? Y en la escena pública, preguntarnos también en cómo, incluso a nivel latinoamericano, él dio un guiño ahí en el discurso de que qué bonito sería tejer mucho más fuerte latinoamericana en proyectos, y sería muy lindo que nosotros como latinoamericanos
podamos tener una vivencia del intercultural mucho más fuerte. Yo creo que eso también, haciéndolo consciente y provocándolo, daría unas configuraciones también muy interesantes y unos ejes de circulación, por lo menos entre los países, Brasil, Ecuador, Chile, que todavía aún no está, todavía estamos muy separados ahí como en esa interculturalidad, como vivencia existencial de los pueblos. Podría hacerse mucho más, unos corredores culturales mucho más fuertes, basados en abundancia, no en la escasez, porque las becas sí son pura escasez. ¿Fernando Baena puede entrar o todavía no? Voy a ir por un tintico, ya vengo. Bueno, hagamos un paréntesis cortico, pero quiero entrar sobre algo que James dijo y que me parece, así como su apellido, hilo muy delgado ahí y me resonó muchísimo. Y es la idea de subir río, ir de río arriba, recogiendo esos sonidos que pueden ser fundacionales, que pueden ser ancestrales o pueden ser locales. Y me llama mucho la atención porque yo lo que he estado resaltando un poco es el espíritu del tiempo, ¿no? Como el espíritu de lo que está sucediendo en la época y que estoy experimentando. Y no es solo ni intelectual ni emocional, sino visceral, es algo físico, es algo vegetativo, es algo como que la emoción se expresa después de lo visceral, lo visceral es mucho más veloz. Si uno estudiara rápidamente cómo son los centros de respuestas humanos, el más veloz es el vegetativo, luego sigue el emocional y luego sigue el intelectual. Es como si le parara un carro, yo voy cruzando la séptima y me para un carro a 10 centímetros, yo primero pego un salto o me quedo paralizado, pero yo en general pegaría un salto. Después el corazón me salta en la camisa y me la impulsa de arriba a abajo y después diría, mierda, me hubiera podido matar. Pero ese mierda me hubiera podido matar es 3 veces más lento que el salto vegetativo y que el emocional. O sea que yo estoy aquí como yéndome a uno más veloz que es el vegetativo, el visceral, y digamos que estaba señalando como el espíritu del tiempo. Pero cuando James Delgado está diciendo río arriba, recuperando esas músicas, yo digo, bueno, claro, y lo que estaba señalando Andrés, que es el lugar, el espíritu del lugar, en griego es el genius loci, muy importante recuperar el espíritu también del lugar. Y lo puedo ejemplificar no con teoría, sino con 2 ejemplos que vi las 2 semanas pasadas. Hace como semana y media vi una reinterpretación del himno nacional que me conmovió muchísimo. Yo no sé, ustedes seguramente ya están al día con eso, de los aires musicales colombianos con músicas del Pacífico, con músicas del Atlántico, con músicas andinas, boyacenses, nariñenses, llaneras. Me conmovió muchísimo, o sea que yo diría, Petro debiera haber puesto era ese himno nacional porque de una vez hubiera identificado una de esas metáforas, ¿no? Una de esas metáforas. Y además ver a la gente joven, esa pregunta que hace Andrés Fonseca, aunque Andrés Fonseca no la debería decir porque para mí Andrés Fonseca es muy joven todavía. Usted puede que sea como de ese espíritu todavía de la juventud, pero sí me veía a esos jóvenes felices tocando esos instrumentos que eran ancestrales o eran tradicionales o eran vernáculos o eran atávicos o era no eran los grandes instrumentos, sino yo vi, no sé cómo se llama, James, que es como las mandíbulas de un animal con las cuales se toca Carraca. no sé, carraca. Bueno, yo Mm. veía en ese video, veía eso también. O sea que me conmovió muchísimo. Creo que el himno nacional, en ese contrapunto, yo siempre voy con contrapuntos, ese de oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, eso me parece a mí negro, me parece demasiado solemne, me parece militar y guerrero, ¿no? Entonces, ver la alegría de esta gente joven expresándose en el himno nacional fue para mí muy conmovedor. Y lo otro fue que vi la semana pasada un avance, un tráiler sobre un filme, tal vez un documental que hicieron sobre Paulos Gallinazos, que muy sorprendente. Y coincide también, ¿no?, con este resurgimiento de los nadies, del nadaísmo, de Patricia Ariza, de Pablos Gallinazos, y me encantó ver a Pablo Gallinazos ya muy avejentado, ya debe tener unos 90 años,
pero es el Pablo de Gallinazos que nosotros conocimos, y en el cual esta generación mía que era muy místico-química y psicofarmacológica, pues fue muy acompañada por él, ¿no? Y fue muy reconocida, fue muy reconocida. Entonces, ese tipo de expresión me parece fundamental. Ahora, el espíritu del lugar también es muy interesante porque digamos que esas modificaciones o esas pequeñas aperturas, no es necesario decir que solo son cíclicas, sino también a veces son pendulares. Digamos, sí, claro, yo valoro mucho los cíclicos en el sentido más bien de Kondratiev, que veía cómo los ciclos del capitalismo iban volviéndose a suceder y entraban las crisis. Nosotros estamos en una de las crisis de Kondratiev negativas en este momento, con inflación mundial, con guerra en Ucrania, con pandemias, con resurgimiento del conservatismo, con resurgimiento de la fuerza, con poco reconocimiento acerca de la gente humilde, con un aumento de la pobreza, pero también hay momentos donde fluye, y la palabra fluir es lo que creo que reconocería un poco lo que está sucediendo en Colombia en ese momento. Aquí está empezando a tener, rompieron barreras, crearon grietas. Ese hidroituango cultural y político que teníamos instalado, que se rompió. Claro, el hidroituango se rompió hace como 3 años, pero hoy por fin la fuerza, estas fuerzas que son como irruptivas, que son raptos que tiene la sociedad, así como lo tiene un artista, que es el rapto estético, místico, que tiene el rapto místico, que es salirse de ese yo, salirse de lo cuadriculado, de lo que está esperado, de lo esperado, que es diferente a la esperanza y al optimismo, de lo que está confirmado, ¿no? Como del círculo de los militares. Eso me parece interesante que esté sucediendo. Y hay una terapia, aquí Fernando Baena puede ser muy lúcido para ayudarme a confirmar lo que yo estoy diciendo, y seguramente Andrés y James, que son polímatas, pues lo deben conocer, que es la de las constelaciones familiares. No sé si la recuerdan. Y las constelaciones familiares recupera ese, me encantaban porque era como trabajar en el desplazamiento espacial de las tensiones y de los climas. No era ni siquiera la persona que está en el trabajo terapéutico está en el centro, está en la periferia, viendo cómo otros personajes, actores que están ahí, están experimentando lo que ella le pudo haber sucedido en su memoria, en su historia. Y entonces, en la medida en que va sucediendo eso, ella va experimentando cómo se comportó en sus experiencias con sus ancestros. Y aquí recupero constelaciones para mirar la memorabilia de sus ancestros, que uno con los ancestros puede ir y con ciertas terapias puede ir incluso a experiencias perinatales y puede ir incluso a experiencias más profundas, donde uno se sienta, digamos, como en los hongos o en el ácido lisérico, donde uno se siente es como una bacteria, o se siente es como un ser vivo, como una célula, o incluso puede ir más atrás, donde se siente como átomos, como componentes ya más pétreos, ¿no? No quiero decir nada que un petro, pero es como componentes más pétreos. Entonces, eso es lo que me parece interesante recuperar, que hoy es necesario en tanto en el espíritu del tiempo, pero concatenado con el espíritu del lugar, tanto en la experiencia visceral que está sucediendo con la esperanza en el que se abrió en este instante para Colombia, como en el manejo del espacio. Por eso yo señalaba que lo que sucedió con la Plaza Núñez es significativa, es uno de esos símbolos significativos. Ese era un lugar de clausura, un lugar de censura, un lugar de prohibición, un lugar donde no podían entrar sino ciertos elegidos. Hoy puede entrar la gente común de la ciudad, puede participar de un espacio que era solo para hacer marchas militares y hacerle reconocimiento, y para los arribistas del caso poner alfombras rojas para que no se le dañara, no pisara el suelo colombiano, el suelo patrio con la suela de sus zapatos, ni siquiera. Entonces, eso es lo que me parece sumamente interesante, ¿no? Cuando se abre la esperanza y se abre digamos, el optimismo, es porque también se ha abierto un reconocimiento de la memoria, un reconocimiento de quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, estoy rescatando un poco qué pasó en ese momento.
Entonces, en este momento, la Comisión de la Verdad rescata partes importantes de nuestra historia escondida, ¿no? De la historia profunda que nosotros hemos camuflado dentro de la hipocresía colombiana que hemos escondido. Entonces, lo rescatan. Sucede esto que es la apertura ante, digamos, ante grupos que le estamos devolviendo la palabra, que estamos viendo otra vez que son sujetos de una percepción atenta, donde les estamos reconociendo, donde les estamos recogiendo. Y digamos, y para atrás nosotros podemos ver que la historia de los 215 años, y si no la de los 450 años de historia nuestra post-colombina, o no post-colombina, no post, porque Colonia estamos en la colombina, esos 450 años ha sido la historia de una discriminación, la historia de unos grupos señoriales que han dominado el país. Ayer oí a María Jimena Dosán en un programa interesante que entrevistó a unos investigadores donde decía que 140 personas han manejado el país durante todos estos años. 140 personas. Esto es demasiado, demasiado, demasiado discriminatorio. Entonces, ahora, no solo la dimensión es como en el rescate de nuestra dimensión espacial y temporal, o nuestras dimensiones míticas y nuestras dimensiones del genius loci, sino que también ha tenido la osadía Petro de lanzarse al mundo, porque ha dicho, pues nosotros debemos estar en conjunción contra el efecto invernadero por tales y tales razones. Debemos estar, esa es una dimensión que no es colombiana, es una dimensión, es transnacional, no es de los estados-nación, ya es del planeta, que es el mito central de hoy, ¿no? El mito central de hoy es ver otra vez, recuperar la visión del planeta como un lugar sagrado, no como un lugar de producción, no como un lugar a lo Bacon hace 5 siglos, de sacarle y dominarlo y quitarle las materias primas, ¿no? Sino verlo en esa dimensión. Entonces, ver la droga en términos mundiales, ver el problema climático en términos mundiales y ver a nosotros como una potencia de la paz mundial y de la vida, eso también fue haber dado un salto cuántico en una dimensión internacional que normalmente un baboso como Duque no era capaz de balbucear algo en ese sentido, ¿no? Fue por allá y hizo un concierto con uno de esos gomelos actuales que hacen reggaetón en la frontera y anunció que le quedaban días contados a Venezuela y el tipo sigue instalado en Venezuela. O sea, simplemente esos patéticos actos teatrales que logran hacer estos personajes que no son auténticos en ese sentido. Entonces ahí es donde yo veo como esa dimensión del optimismo se ha profundizado en Colombia un poco porque también estamos en una situación, en un espíritu del tiempo muy especial y estamos en la recuperación de un reconocimiento de ese genio del lugar, de ese espíritu del lugar ancestral, de ese espíritu del lugar tradicional de nuestras montañas. Recuerdo cuando estábamos en el problema de la educación, Andrés, y nos acordábamos de la escuela nueva, que fue un modelo interesantísimo para educar a los campesinos en los años 40, 50, donde en un aula estaban los 5 grupos y el profesor le enseñaba al que estaba en primero y al del segundo, y después el profesor pasaba al de primero al de tercero sin tanto complique, ni tanto cartón, ni tanto grado, ni tanto regalo. Pero ellos se llaman los rincones del aula, hacían la construcción en maquetas del territorio donde ellos vivían. Entonces hacían las maquetas donde pasaba el río y las montañas, y entonces ellos empezaban a tener el reconocimiento, no solo visual cuando ellos salen y lo ven en realidad a escala 1:1, sino que también lo hacen en metáforas más pequeñas que son en esas maquetas en la escuela nueva, o sea que estaban también valorando. Y no ese tipo de educación que yo los encontré cuando viajé por la selva en las comunidades Puinave y Curripacos, donde había un instituto norteamericano que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano. No sé si a ustedes les suena ese instituto, que era una de esas misiones protestantes que les transmitía la Biblia a los indígenas y los cambiaba y los educaba, pero una de las misiones era poder traducir al español las lenguas locales, vernáculas. Entonces ellos las estudiaban, las transformaban en un lenguaje escrito y luego les traducían la Biblia y los enseñaban. Y cuando yo fui ya, muchos de esos gomelos, de esos niños,
ya eran en pantalonetas y tenis y para ellos era otra vez el mundo en que estábamos, en Miami, ¿no? En la Florida, que es como con la deformación en la Florida y en Nevada, como la zona de los casinos, en Las Vegas, ¿no? Es como la deformación ya del sentido de la vida, ¿no? La expresión cabal del capitalismo tardío. Y entonces el sueño de un latinoamericano es ser de la Florida, es ser un norteamericano de segundo nivel, pero en la Florida. Entonces, eso es lo que me parece interesante. Y rescato entonces esos dos, el de Pablo Gallinazo y el himno nacional, en esa ruta que abrió James Delgado de ir en contracorriente buscando esos sonidos originales, sonidos ancestrales, atávicos o locales, ¿no? No sé. Sí, ¿cuáles serán? Yo pienso pues que por las generaciones van cambiando también. Tú hablabas de los generación de los 60s y los 70s. Yo hablo por la generación de los 90s y veo ahí lo que te digo como un tránsito de un espíritu ancestral que me parece que es curiosamente nuevo, que tiene que ver con una especie de alteridad de la adultez, como para que haya familia. Pensaba en estos días, o sea, es la alteración de lo adulto lo que crea la familia. Y lo joven entra allí de un modo fuerte. Entonces, es una construcción relativamente nueva, ese universo juvenil, y, se conjunta con esta cuestión creativa, musical, cultural, y bueno, y va generando ahí me parece como un ergor, un espíritu, como una autopoiesis energética que toma posesión, ha tomado posesión en personas, y bueno, y yo creo que nosotros somos un poco fruto de eso, no sé, Andrés y yo pues también nos hemos venido conociendo a partir de mucha conversación. Los Fernandos, pues no sé, también como que han compartido bastantes cosas, entonces también ha sido como un conversar mucho, que se ha tejido ahorita como en este momento, y creo que pues ya curiosamente hemos venido construyendo una extraña y rara amistad virtual muy postmoderna, pues no sé, es algo que está sucediendo de todas maneras, más tiempo está sucediendo en estas pantallas que lo que hemos podido compartir ya de manera real. Y bueno, no sé cómo se siente eso, me parece que es como un nuevo ancestro, me parece que es como una nueva circunstancia que requiere ser, pues, investigada, ¿no? O sea, esto que está pasando con nuestras identidades, esto que está pasando como con estas autopoiesis, el poder que puedan tener estas conversaciones, el formato en el que están quedando, pues, en estas bibliotecas virtuales. Um, yo creo que están generando ya como unos elementos locales, y no sé si la conciencia también, la conciencia acrecentada, por ejemplo, en términos de Carlos Castaneda y Don Juan, es como una concentración en una parte muy pequeña de la realidad que hace como que el entorno se pierda. O sea, hay una concentración tan fuerte en el presente, en el aquí, en el ahora donde se está, que de cierto modo, como muchas cosas del entorno, dejan de importar. Yo creo que esa conciencia presentada también es parte de lo que, en lo que debemos entrar ahora, como una especie, no de olvido, y no de olvido de lo planetario, de lo geopolítico, pero parece que la dirección correcta hacia lo geopolítico, la dirección correcta hacia lo planetario es a través de lo local. ¿Cierto? O sea, es a través de lo local. Y lo local ahorita, para terminar esto, a mí me parece que se ha desplazado mucho también, porque, por ejemplo, puede que lo local en este momento no sea donde yo estoy, sino donde estuve, ¿cierto? Sino que por ciertas condiciones me he tenido que mover, y desde ese lugar puedo estar contribuyéndole más
puedo contribuir de pronto más a la recuperación espiritual o cultural de un entorno en el que no estoy, que en el que estoy, por lo que sé, por lo que viví, porque me desplacé. Entonces también hay unos desplazamientos muy interesantes que hacen que lo virtual también sea muy importante, porque entonces, dado que nos desplazamos tanto, por lo virtual es una manera de volver a concentrar unos recuerdos, pero entonces están como justapuestos esos dos momentos, ¿no? El momento virtual y el momento real, o sea, los recuerdos que vienen de una realidad vivida ya en las calles, en las oficinas, en las esquinas, en las plazas, en las montañas, y una realidad que estamos empezando a vivir en lo virtual que cada vez se acumula más, ¿no? O sea, cada vez vivimos también más experiencias en lo virtual, pero pues ahora estamos un poco como pensando que hay que tener cuidado también con que esas experiencias en lo virtual, curiosamente, estén más amarradas a experiencias a lo local o a lo territorial. Y bueno, no sé, planteo esa pregunta porque en ese sentido me parece paradójica y pues creativa y co-creativa esta amistad entre nosotros cuatro, no sé. Bueno, me hiciste Yo pensar. quiero proponer algo en esa dirección, reuniendo es que ha sido impresionante, esto se llama espíritu de lo que está sucediendo en este instante, porque esa palabra de optimismo que yo inicialmente dije, yo no sé qué carajos voy a opinar sobre eso, parece una palabra meliflua, súper recontra utópica y bueno, en fin. Pero cuando se abrió la conversación y lo primero que oigo a través de Andrés Fonseca, inmediatamente se me vino un torbellino de sintonías, de ideas, de tensiones, de fuerzas que se me cruzaron y se me abrieron otra vez la percepción y me di cuenta que yo estaba haciendo, era flojo en ese sentido porque está sucediendo miles de cosas importantes en este momento en Colombia, en la vida común, compartimos algunas ideas y lo que está sucediendo en el planeta. Digamos que la combinación entre optimismo, esta memorabilia que estamos mirando hacia atrás, lo que efectivamente está sucediendo en la polis, lo que efectivamente está sucediendo con los grupos minoritarios, en fin, digamos, y coincidiendo con esta idea que Fernando Baena postuló de ir hacia un cambio en los formatos. Yo soy mucho más rebelde en eso, yo soy más del placer del texto, soy más de la conversación como una de las bellas artes, como decía Tomás de Quincy en el siglo XIX, y creo que el fluir es una de las versiones que nosotros le damos un aporte importante. Y lo digo porque yo, digamos, estoy aquí en la zona cómoda, porque yo ni tengo la pretensión de hacer ningún proyecto, ni tengo la pretensión, digamos, de nada, sino de encontrarme con ustedes y compartir esto. Y de hecho yo creo que la manera como nosotros lo estamos haciendo es un formato que hay muchas personas que van a encajar ahí, que les va a llamar la atención y que si yo recordé la idea de Fayad, el personaje de, del M-19, que lo vuelvo aquí, tal vez de pronto lo voy a decir, es por si Fernando Baena no me alcanzó a oír, que decía que la diferencia que ellos tenían en el M-19 con la FARC era que en lugar de hacerlos leer el Capital de Carlos Marx, ellos les hacían leer era 100 años de soledad. Nosotros no vamos a ser mejores que Tomás Heidegger, ni Jürgen Habermas, ni Piketty, o sea, nos falta 300 o 400 años de cocción, pero nosotros sí somos talentosos en el mundo cultural, en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Y por eso señalábamos en la reunión anterior que, y yo les decía, eso es el capítulo 2 y 3 de Culturas Híbridas, que eso es lo que viene a buscar un europeo, un cuadriculado de Estados Unidos, ¿no? Un tipo de esos que la pasa viendo televisión y bebiendo cerveza y sentado en un sillón. O sea que ellos ven aquí está fluyendo la vida con todas las diferencias y los problemas que hay. Entonces yo creo que nosotros, digamos que si queremos ser como europeos, es muy difícil porque los europeos su utopía y los norteamericanos la utopía de ellos está en un lugar inexistente, está en un futuro y en un no lugar porque ese lugar no existe. En cambio, para nosotros las utopías normalmente existen, están en la Florida o están en París o están... Nosotros
como decían los historiadores, los ricos quieren ser ingleses, la clase media quiere ser norteamericana y los pobres quieren ser mexicanos, ¿no? Más o menos, y usted póngale la música a eso. Entonces, esas diferencias son centrales y me parece que nosotros estamos haciendo un aporte y si lo dejamos fluir, esto se va decantando poco a poco, ¿no? Así como todo, ¿no? O tal vez un día dejémonos de vernos porque nos estamos repitiendo ya, es como los abuelitos que empiezan a repetir las mismas ideas y es porque entre no digo Alzheimer, sino el old timer, ¿no? El old timer que tenemos ya habitualmente las personas de mi generación, de ninguno de ustedes está ahí, pero ese old timer hace que nos repitamos. Y muchos del old timer como yo ya dice, yo por ejemplo les agradezco a James y a Fernando y a Andrés que me pongan libros de estas nuevas desarrollos culturales porque yo ya los desconozco. Y además tengo incluso cierta dificultad en irme a la búsqueda de eso porque, como dicen los del old timer, yo ya estoy dedicándome a releer los clásicos, ¿sí? A releer los clásicos. Entonces, cuando ustedes me mandan unos libros fantásticos, yo con Fernando hoy nos intercambiamos libros, yo no los es porque me da pena llenarlos de vainas, ¿no? Porque seguramente ya los han leído porque son de otra generación. Pero digamos que yo agradezco eso porque me van también teniendo la excusa para yo poder leerme cosas mucho más actualizadas. Entonces yo creo que ahí hay un fluir que está permitiendo que este formato no está buscando ni audiencia ni nada, ni está buscando que le llegue dinero a través de Facebook o de... Yo no conozco esas cosas, o de YouTube, pero digamos sí se está proponiendo algo interesante que es abrir la mente para mucha gente, muchas posibilidades. A veces ni siquiera cuando yo veo las preguntas, yo digo, mira, ¿y eso cómo se cocina y de qué carajo voy a hablar aquí? ¿No? No tengo ni idea de qué voy a hablar, pero en el arte del encuentro, en el arte del encuentro y la amistad que hay aquí empieza a fluir esto y empieza a tocarnos las fibras y empieza a movilizarnos las neuronas y el corazón y las vísceras. Yo siempre hablo desde las vísceras, ¿no? Sí. Entonces, permite que entremos en contactos y esas afinidades selectivas, como decía Getty, se transformen en ideas, se transformen en emociones, se transformen en acciones, posiblemente. Entonces yo tengo mis dudas ante, digamos, la formalización y más bien que dejar que las fuerzas fluyan, pero es un poco el espíritu rebelde que yo tengo con mis 67 años todavía. Sí. Me parece que lo primero, pues, que estamos haciendo acá también es pensando públicamente y fortaleciendo una amistad entre nosotros, ¿cierto? Y anteponiéndolo al proyecto como la relación, ¿cierto? La confianza. Y hay un concepto de Lewis Carroll muy bonito que él habla del galumping, como la energía del juego. Y esa energía del juego es la que puede realmente llenarnos de mucho entusiasmo y optimismo, como que son cosas que anclan un poco la existencia, no solo de los niños, sino de todos. Esa energía del juego, del clown, del actor, de esa energía, traerla siempre es un anclaje muy importante para las conversaciones y para lo que hagamos. El galumping. Me lo recordaba un artista circense con el que hablé hace poco y me decía que es muy bonito porque las habilidades interiores de las que estamos hablando, él las desarrolla no hablándolas, sino como cuando, por ejemplo, él me decía, poner en riesgo el cuerpo en un entorno seguro, que se da mucho cuando tú estás en la cuerda floja o cuando estás, o eso de mantener el equilibrio y la inestabilidad que se da a la hora de mantener como un objeto en el aire, o una persona que está súper estigmatizada por ser violento, drogadicto y anda en zancos y puede ver todo hacia lo lejos y toda la gente lo ve, como que son como unas metáforas corporales que se van integrando y van fomentando en esas personas habilidades sin que se les tenga que decir que se está trabajando esto o lo otro, sino como que se van apropiando, como quiere decir, como que se van ejercitando corporalmente. Y me pareció fantástico, pues reconocer eso de que todo esto que hemos venido hablando en esta serie larga sobre objetivos de desarrollo interior, incluso la misma conversación como la estamos haciendo de esta manera, también pues está promoviendo la apertura,
la relación, la empatía, la compasión, como muchas de esas cosas se practican también en la conversación. Yo creo que la conversación es una de las herramientas más importantes para poner en juego todo esto de las habilidades sociales interiores transformadoras. Eso sí, pues uno cuando los vuelve a ver, uno sí ve como cierta metodología, así uno no sea muy consciente. Uno ve un poco como que cuando conversa, uno sí trae como lo que va trayendo, cómo se va articulando el pensamiento colectivo y esto, y cómo se van dejando esos hilos sueltos. Entonces a mí me parece muy bonito pues como que lo que estamos haciendo trae como eso. Obviamente yo no descarto tampoco colaboraciones y co-creaciones que podamos hacer frente a algunos temas que sean también del interés propio, que por lo menos para mí pues circulan mucho en cómo poder continuar un poco como en un segundo momento ya después de las conversaciones para que las personas que estuvieron en los programas pues puedan reconocerse entre ellas, puedan hablar, puedan verse, algunos me han dicho que han visto varios de otros, entonces como que se puede empezar a generar también una primera visualización y un primer encuentro que nosotros podamos motivar, si a ustedes les parece y les gustaría también participar. Yo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero también como esto es un espacio que hemos logrado una confianza, también me encantaría que ustedes pudieran también pues estar conmigo en esa construcción porque pues sería mucho más rica, también más liberadora para todos. Y bueno, pues ahí es como la expectativa que yo tengo, pues, pero no quiero tampoco mezclar los dos espacios. Sé que son dos espacios diferentes. Esto nació también de una manera buscando como aportar un poco a la conciencia colectiva sobre un tema del mundo interior, que James y yo como empezamos, pero pues no descarto también las futuras cosas. Y eso es lo chévere que también que en este momento que estamos hablando en el último módulo ya del imprimir cambios, sería lindo también que pues que terminemos perseverancia y pues no quedemos, sí, se acabó como la serie, sino como que también sigamos manteniendo el espacio de conversación. Ahí ya miraremos también por dónde puede ir circulando también la nueva conversación, porque ya queda un último capítulo y los capítulos para mí han sido muy enriquecedores, me han abierto también como formas de pensar y de sentir, es una cosa existencial que me gusta, ¿cierto? Como se está haciendo, el formato también es libre y estoy de acuerdo con algunas recomendaciones que Fernando también planteaba por la conversación. Claro, a veces, sí, y lo hacía y volví a ver un poco también y claro, a veces uno como que se dispara mucho y yo a veces soy muy desplegado y se va uno y como que abre muchas ventanas, ¿cierto? Pues es como una forma de la personalidad de uno, pero también lo bonito es eso como el otro, a partir de esa singularidad que es cada quien, como que se recibe y se articula y se va generando como lo que habíamos hablado con James, como un jam session de ideas. Claro, podemos mirar los formatos, podemos mirar muchas cosas como a futuro, pero yo creo que lo que se está haciendo de una manera muy natural, sin haber llegado a ningún acuerdo, solamente arrancamos play y eso es como cuando un grupo dice 1, 2, 3 y ahí ya nadie puede decir nada, sino que tiene que ponerse a tocar. No puede poner a decir, no, pare, que no está afinado, no, ahí le tocó que es como una cosa muy musical, pero entonces como por ahí la reflexión. Bueno, ese nombre de Jam Session frente al brainstorming me encantó, porque yo creo que yo estoy más de acuerdo con el Jam Session que incluso el brainstorming, ¿no? Que también es Claro. válido, pero es de lo más empresarial que hay en el mundo. En cambio, el Design Jam thinking. Session es arte aleatorio, fluido, sin respuestas, solo con problemas, preguntas y dele y toque. Eso me encantó esa metáfora, la voy a seguir usando. Me parece también bueno, digamos, la metáfora de bazar o de carnaval en vez de la de red. Creo que la de red es como la costumbre sistémica pues de todos estos pensamientos sistémicos, pero creo que nosotros tenemos que meternos más en la fiesta, o sea, realmente tenemos que como crear unas metáforas que nos lleven a reconocer, como les digo, un mito que permita conectar corazones. Yo creo que ese es el botón también, bueno, y como dice Fernando Ospina, las vísceras del pueblo, o sea, las vísceras de esa red que en última son las vísceras de ese carnaval,
Y pues bueno, yo creo que esa red es, mejor dicho, cuando logramos tocar las vísceras de la red, esa red se vuelve un carnaval, algo como así, ¿cierto? Mientras tanto es solo red, como algo ahí, unos nodos que están conectados, pero no hay víscera, ¿no? No hay como corazón. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como artistas, como pensadores, como creativos, o como líderes o políticos o lo que sea, y es tocar ahí, casi que estamos como en una competencia, se podría decir, y es quién es capaz de tocar el corazón de comunidades, ¿cierto? ¿Quién es capaz de tocar eso? Porque quien los toque, pues podrá direccionarlos mal o bien, y ahí viene lo que Andrés decía, es decir, no porque alguien encuentre el corazón de una comunidad quiere decir, ay, bueno, nos salvamos, ¿no? De pronto ahí viene lo peor. O sea, no se sabe no se sabe qué es lo que va a pasar, pero por lo menos ya tienes como su atención, ¿no? Hoy estamos hablando también de que ya no estamos en un capitalismo, sino que estamos en un atencionalismo, algo así, ¿no? O sea, estamos el poder es tener la atención. El poder es tener la atención. Entonces, ahí es donde la atención puede ser liberada también desde la rebeldía o desde la autopoiesis, ¿cierto? Y podemos dedicar una gran parte de atención a ponernos atención a nosotros mismos. Igual desde afuera están persiguiendo también que pongamos atención en ellos, porque cada segundo o cada minuto que estemos poniendo atención en otra cosa es casi capitalismo, es casi como una especie de poder que le estamos dando a eso. Entonces, aquí es donde está la verdadera revolución. Estos son los nuevos territorios. Si estamos viendo lo de objetivos de desarrollo interno, también me parece muy curioso porque son conceptos deslocalizados, ¿no? O sea, que también hay esa idea de planetaria, como de hasta dónde podemos llegar como a un marco ético que nos funcione más allá de la religión, más allá de la identidad, porque, y no sé, pues lanzo esta idea a ustedes, ¿qué les parece? Pero creo que definitivamente como el problema neurálgico en términos de seguridad y salud es la guerra nuclear, porque la guerra nuclear pone en segundo término todo lo demás, incluso lo ecológico, lo identitario. Y yo siempre pienso que hay una forma de relacionar eso en metáforas interesantes, y es que si hay una bomba atómica, entonces también hay un yo atómico. Y ese yo atómico, pienso yo, es el yo que está hoy muy criticado, que es el yo de la individualidad. Si se dice, no, es que la individualidad no existe. Independientemente de que la individualidad exista o no exista, es como la mentira más poderosa que hay. Y cualquiera que decida creer en esa mentira de que es él, solamente él, su voluntad, pues ahí no hay nada que hacer, es como el rolo del guión que se mete. Y eso se une con el hecho de que estemos a un clic o a un botón, ahora un clic, de que una bomba estalle, ¿no? O sea que yo hablaba de esta metáfora, y es que desde la bomba atómica, estamos en manos de cualquier estúpido, estamos en manos de cualquier pendejo que por error o por rabia o por lo que sea le dé por espichar de cierto modo el botón. Entonces es como si todos estuviéramos en manos de cada uno, ¿no? O sea, como que estamos en un momento en que, y no sé si esos objetivos de desarrollo interno precisamente apuntan a esa conciencia, dado que todos estamos dependiendo de cada uno. Es importante que cada uno se desarrolle, ¿no? Se desarrolle desde el punto de vista de lo del potencial del desarrollo humano. Bueno, y ahí no sé, digamos ya, pues ahí hay que hacer un diseño ontológico, o sea, hay que tomar una posición, y la posición es diseñarlos y diseñarnos, ¿sí? Diseñarnos y diseñarlos en determinado sentido, no hay como opción, no podemos decir, ay, no, 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 yo no quiero lavarle el cerebro a nadie, yo no quiero diseñar a nadie, yo no quiero manipular la libertad de nadie, eso no es posible. Eso es una visión ingenua, entonces más bien hay que hacerlo es como con verdad o con Belleza. con apertura. Óyeme, estaba pensando en si hay algo interesante que pudiera mostrar la metáfora alrededor del optimismo. Es algo que recordamos también en una de las sesiones. Me da vergüenza a veces repetir las ideas, pero es que me encaja en este momento.
Hace como una semana, creo, o 10 días, se celebró la explosión de la bomba atómica. Y bueno, celebrarlo es, tal vez los gringos lo únicos que pueden celebrar eso, pero que una cultura como la norteamericana, que es una democracia que se supone que es la más avanzada del planeta, le haya enviado una bomba atómica a Hiroshima y a Nagasaki, eso fue en el año 1945. Pero entonces aquí es donde pongo yo la palabra optimismo y en esas paradojas del optimismo. En 1945 también Hoffman descubre el ácido lisérgico, ¿no? Abre las puertas de la percepción nuevamente en un mundo desacralizado, en el mundo desacralizado de la modernidad, en el mundo unidimensional, como diría Marcuse, en el mundo de la cantidad frente a la cualidad, lanza el ácido lisérgico y le explota las neuronas y abre ese rizoma a lo de Leuciano en los años 60, que coincide también paradójicamente que le da alternativa a los jóvenes norteamericanos que en lugar de ir a Vietnam a asesinar gente y a matarse, prefieren quedarse en una comuna teniendo una experiencia trascendental. Entonces, quiero señalar eso porque también el optimismo tiene esos rasgos paradójicos, ¿no? Entonces, frente a la bomba atómica, que es una de los cúlmenes de la civilización, negativos, tanto que Bertrand Russell decía que si hubiera tercera guerra mundial, la cuarta sería con arco y flecha, porque no habría opciones. Hubiera acabado con la humanidad y tenía que volver a reconstruirse casi desde cero. Aparece el ácido lisérgico en los laboratorios, no me acuerdo cómo se llaman, los Sandoz, creo, si no estoy mal, bueno, algún laboratorio suizo, y Hoffman le aporta eso a la humanidad, que fue un reequilibrante importante y que todavía tenemos, digamos, repercusiones de ese momento. Entonces, eso me parece que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, muy importante porque es el yo, o sea, el yo atómico, el yo del mito de la individualidad. Puede que sea un mito, puede que la individualidad no existe, pero último solo seamos red y eso, si usted lo ve de una manera muy profunda, pues no aparece. Quedaste congelado. Sí. Se congeló, sí. Se congeló. Bueno, creo que Fernando Baena tiene ahora sí el micrófono abierto. Sí, ahora funcionó. No, yo he estado escuchándolos con mucho entusiasmo a todos y, y abriendo la percepción a todo lo que dicen. Sobre todo estaba como observándome mucho a mí mismo en esta horita que llevamos desde que me conecté. Creo que me conecté como a las 8:15. No, bueno, ya no sé muy bien. Creo que 8:30 fue que me conecté. No tengo mucho que decir. Estaba como observándome, ¿no? Estaba meditando, pues entré tarde en la reunión y entré desde un silencio así muy sabroso. Entonces, desde ese silencio, pues los he observado, los he escuchado, los he sentido cerca. Y desde ese silencio, pues, he intentado observar mis emociones y mis pensamientos, porque van muy ligadas las cosas que pienso con las emociones que tengo. Y entonces, claro, lógicamente ha venido a mi intuición la pregunta de dónde surgió la sensación que tuve en la última semana respecto a nuestros encuentros. Y estoy tratando de resolver, de encontrar la respuesta a esa pregunta. Creo que en mí, pues hay sí, sin duda hay una autoexigencia práctica en mí. Hay una autoexigencia práctica. Una autoexigencia, digamos, que proyecto en el grupo,
pero es una autoexigencia, no es una exigencia a alguien, sino que es una autoexigencia práctica. Pues está muy relacionada con una pulsión que de pronto tengo que observar más atentamente para saber si tiene sentido o no continuar teniendo esa pulsión, que es la pulsión de presencia social, la pulsión de hacer presencia en el mundo, de sentir que intervengo, de sentir que protagonizo, de sentir que actúo, de sentir que modifico mi entorno. Creo que esa pulsión pues está muy relacionada con mi historia como educador y con mi historia como profesor de meditación y con las figuras que me han rodeado, que han sido figuras, todas ellas caracterizadas por una ilusión de cambiar el mundo. Pienso, por ejemplo, en Claudio Naranjo y en su ilusión de cambiar el mundo cambiando a los educadores. O pienso, por ejemplo, en Parigi Yogi, en su ilusión de transformar el mundo a través de las tecnologías védicas de la India vertidas a un molde explicativo occidental. Y estoy hablando de la ilusión de que hubiera más gente meditando en este planeta que me mueve todas las mañanas a producir una conferencia para un profesorado de meditación que nada que arranca, pero del cual ya he subido más de 25 materiales. Quisiera formar profesores de meditación. El otro día le mandé un PowerPoint a Andrés en PDF, contándole un poquito de ese proyecto, de esa nueva Quijotada. Y a veces, sí, claro, a veces me entra la impaciencia sobre si son molinos de viento o son gigantes, porque pues si son gigantes creo que no hay que atacarlos, de pronto son solo molinos de viento, de pronto mi intención de acabar con los gigantes es solo el reflejo de mi locura, y de pronto en realidad no hay que salir a ningún sitio a cambiar nada, ni hay que ir a ningún consultante de psicoterapia a ayudarle a transformar nada en su mundo emocional, interpersonal, ni hay que ir a la mente de ningún alumno de meditación para enseñarle a entrar en silencio. De pronto no tengo que intervenir en el mundo, de pronto la locura es querer intervenir en el mundo y en esa medida estoy más loco que ustedes o menos loco. De pronto estoy más loco o menos loco que ustedes, de pronto ustedes están más cuerdos y por eso están relajados respecto a la compulsión práctica. Compulsión que pues también es una compulsión que obviamente ha venido siempre acompañada de una frustración, que es la frustración del profesor de ver que sus alumnos no aprendieron a redactar, o del profesor que comprobó que sus alumnos no se entusiasmaron lo suficiente por la filosofía, o que no están meditando todos los días 2 veces como les aconsejaste, o que aún no se inscriben como profesores de meditación a un profesorado que les estoy ofreciendo, o que no se han iluminado, ¿no? Qué triste eso de estar enseñando meditación sin tener alumnos iluminados. ¿Para qué quiero ser profesor de meditación? Entonces, claro, esa pulsión de transformación del mundo, de intervención en el mundo, pues también invoca a ese yo que nunca se desarrolló en mí, no se ha desarrollado más bien, que es el yo gerente
Se congeló otra vez Fernando. Fernando. Creo que se congeló.